¿Qué pasa, gente? O ha hecho el ridículo o es un movimiento básicamente político o las dos cosas, pero en cualquier caso, estos 150 millones de euros, sí, sí, 150 millones de euros del Real Madrid rechazados por el Atlético de Madrid por Julián Álvarez dejan muy mal este inicio de mandato de Florentino Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Espero que vaya todo bien en una semana que parece que va a ser movida y que está empezando o está discurriendo por todo lo alto con una información de última hora. El Real Madrid ha comunicado oficialmente que ha hecho una oferta de 150 millones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Ese es el galáctico del que hablaba Florentino en su entrevista en Cuatro y que el Atlético de Madrid la ha rechazado. La reacción del Atlético de Madrid es la que podría haber tenido cualquier aficionado del Real Madrid, sinceramente, y la que han tenido, de hecho, muchos aficionados del Real Madrid, por lo que he leído en mis grupos de WhatsApp, también algunos en redes sociales, que es varios emoticonos llorando de risa. Esto tiene una explicación muy clara o dos posibles explicaciones. Una, que es por la que me decanto yo, que esto es una treta política de Florentino para ayudarse en las elecciones, por mucho que se riera de Enrique Riquelme y por mucho que celebrara ese desmentido de la representante y del padre de Haaland de que Riquelme tenía un acuerdo con Haaland para que fuera jugador del Real Madrid si ganaba las elecciones, creo que eso hizo a Florentino moverse y apretar y al día siguiente, 24 horas después, en otra entrevista, en otro programa de televisión, en otro grupo editorial, anunciar que iba a hacer este martes, es decir, hoy, una oferta la más grande de la historia del Real Madrid para un fichaje a un club de Champions. Habían sonado muchos nombres, por cierto, muchos me habéis preguntado en estos días, oye Mario, ¿por qué no has dicho nada? Bueno, pues por no participar en un circo mediático que montó Florentino Pérez, que a los medios y a los aficionados nos ha venido bien, porque ha sido entretenido, pero si os dais cuenta, las informaciones han sido primero que si los portugueses del PSG, luego que si Olís, a pesar de que el propio Florentino dijo que no sería Olís, y hoy, desde por la mañana, había un caldito de cultivo ahí de que podía ser Julián Álvarez. Finalmente ha sido Julián Álvarez y decía que para mí esto es algo político porque no me creo que Florentino crea que esto es lo que la afición del Real Madrid entiende por un galáctico, ni que Florentino Pérez piense que Julián Álvarez cuesta 150 millones de euros. No es nada en particular contra Julián Álvarez, sinceramente, creo que es un buen jugador, que, bueno, que ha hecho cosas interesantes y que puede seguir haciéndolas, pero tengo por aquí los datos que los he buscado en un momento. 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos esta temporada, es decir, 20 goles y 9 asistencias y 9 asistencias en 49 partidos. 14 jornadas de liga seguidas sin marcar este año Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. Y el año pasado un poco mejor, 29 goles y 8 asistencias. Pero en un ataque en el que ya tienes problemas para encajar todas las piezas, en el que tienes a Vinicius, en el que tienes a Mbappé, en el que tienes volviendo a Endrick, en el que te tienes que quitar de encima a Gonzalo, en el que tienes varios jugadores en la banda que te sirvan más o menos, pero que tienes la posición, digamos, cubierta, que tienes Brahim, que tienes Rodrigo cuando vuelva de lesión, que salga, que tienes a Mastantuono, si acaso te podría entrar un jugador de perfil banda derecha como podría ser Olís. Pero, de verdad, en un perfil Julián Álvarez, con esos números que acabo de dar, por 150 millones de euros, para mí esto, insisto, es un movimiento político de Florentino Pérez para ganar o ayudarse a ganar las elecciones por si acaso algún socio se hubiera creído lo de Riquelme con Haaland, para incluso, sabiendo que el Atlético lo va a rechazar porque si venden a Julián Álvarez al Real Madrid, les queman el Metropolitano, además con Apolo, con la nueva propiedad y con el dinero que está entrando por varios acuerdos, no necesitan ese dinero y menos del Real Madrid, y luego de paso por si puedes encarecer un posible acuerdo con el Barcelona. Hice un pequeño vídeo analizando quiénes podrían ser los jugadores, lo tenéis aquí en el canal, y decía que Julián Álvarez
no me cuadraba porque quería jugar en el Barcelona, como decía que había salido cláusula y que por esa parte sí que me podía, había salido que tenía cláusula y que por esa parte sí que me podía cuadrar, aunque no, la cláusula que había salido, que a mí no me constaba, era de alrededor de 150 millones, así que entiendo que no es esa. El Madrid ha especificado que el Atlético se ha remitido a la cláusula, pero que luego no era un jugador ni por rendimiento ni por atractivo que sirviera para ganar unas elecciones o para entusiasmar al madridismo. No es ese Julián Álvarez del Atlético del Madrid que en su momento pudo ser el Kun Agüero, sobre todo, incluso posteriormente Radamel Falcao, no sé si en algún punto también Torres, cuando era uno de los delanteros con más cartel de España. Creo, insisto, por esas tres razones que es un movimiento político de Florentino, que él sabía que el Atlético no iba a aceptar esa oferta, pero que ese ruido le iba a dejar a él, le iba a ayudar sin desvelar el nombre a ganar las elecciones porque realmente es el presidente, es el directivo que más galácticos ha fichado en la historia del fútbol y de una forma más sonada y que se ha ganado y muy bien la fama por eso, pero esto no encaja en ese perfil, tampoco en las necesidades futbolísticas del Real Madrid ni de lo que ha pedido José Mourinho, que lo venimos contando en The Athletic, que es un lateral derecho suplente segundo perfil, que va a ser Dumfries, al menos un central dominante que va a ser Konate, un lateral izquierdo que pueda pelearle la titularidad a Álvaro Carreras y un centrocampista organizador. A partir de ahí tiene que haber salidas para que entre más gente y si rompes la banca tiene que ser por un jugador tipo Lis que te tenga mejor encaje, que sería complicado, pero si te sube tanto el techo y también el suelo del equipo, del rendimiento en ataque, pues se puede entender, pero sin eso, y decía al principio del vídeo en la entradilla, es o un movimiento político o algo que deja en ridículo o que es ridículo o las dos, y para mí son las dos. Porque esto, por mucho, si Florentino lo ha hecho de verdad aposta queriendo ficharlo, me parece ridículo. Si lo hace como una maniobra política, que para mí hay parte de eso, me parece que también le deja muy mal. Y no solo por mi opinión, sino por lo que os estoy leyendo y también por la propia reacción del Atlético de Madrid. La relación del Atlético de Madrid con el Madrid, según el Madrid en su comunicado, es buenísima y lo primero que ha hecho, con perdón, es descojonarse el Atlético del Real Madrid con un tuit con varios emojis llorando de risa. Así que bueno, pues eso es lo que le estás abriendo la puerta a eso al Atlético de Madrid. Por lo demás, lo dije en el anterior vídeo también. A mí, que veía que tenía serias dudas de esa promesa electoral de Florentino. Ojo, él no prometió que fuera a fichar un galáctico, él dijo que iba a hacer una oferta la más grande de la historia del Real Madrid en una compra por un jugador, un galáctico a un club de Champions. No creo que Julián Álvarez sea un galáctico, creo que es un buen jugador, que puede ser muy bueno, pero como te salen 15, 20 fácilmente en el mundo. Pero decía que a mí no me cuadraba por eso, porque Olís ya os lo decía, que no me cuadraba que el Bayern lo pueda vender y que tampoco me cuadraba que el PSG pudiera vender a Vitinha o Núñez, que encajarían más en lo que el Real Madrid sí que puede estar buscando. Pero que la parte buena de esto era que sí que notaba un poco a ese Florentino marchoso con el picosito de volver a ser ese Florentino que cautivó al madridismo y que hace ese tipo de movimientos y que si salía mal porque no se lo vendieran, ya fuera Vitinha o Núñez, por ejemplo, si el Madrid ha enseñado que tiene esos 150 millones, cabe esperar, yo creo que es así, que en esos 150 millones se va a fichar un buen delantero, un buen lateral izquierdo, perdón, incluso un lateral izquierdo polivalente para también añadir un poco al centro de la defensa y sobre todo un centrocampista top. Cuando hablo de centrocampista top, creo que los del PSG son prácticamente inaccesibles. Se nos vienen a la cabeza nombres como Enzo, como McAllister, en un perfil más joven, Keith Smith. Bueno, no sé por dónde tirará el Real Madrid, pero me parece que por lo menos esa idea de que hay dinero es lo único bueno que puede sacar el madridista, sobre todo el votante de Florentino, después de este último movimiento que ha colocado al Real Madrid en una posición, insisto, bastante ridícula. Os leo en comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros, a ver si creéis que el Madrid va a hacer otra nueva intentona por Julián Álvarez y también a por quién iríais vosotros con ese dinero. Un abrazo.